Cuando una relación termina de manera abrupta, sin una conversación honesta, sin un intento real por sostener lo que alguna vez pareció tan sólido, muchas personas sienten que quedaron fuera de una historia cuyo final no eligieron. Es como si te expulsaran del último capítulo sin darte oportunidad de leerlo. Como si cerraran la puerta y tú todavía te quedaras ahí, con la mano extendida, preguntándote qué demonios pasó, Anne. Y lo más doloroso no es la ruptura en sí. No es el adiós. Es la falta de sentido, la ausencia de un porqué, esa sensación de quedar en pausa mientras la otra persona continúa su vida como si nada en ese momento. Aparece una pregunta que casi nadie confiesa, pero que todos han sentido alguna vez. ¿Por qué no luchó por mí? No porque quieras volver, no porque necesites revivir algo que ya estaba muriendo, sino porque querías que tu historia tuviera un cierre digno. Querías que reconocieran lo que diste, lo que sostuviste, lo que intentaste salvar. Pero la vida no siempre da explicaciones. Y las personas, mucho menos a veces alguien desaparece porque no sabe enfrentar sus culpas. A veces huye porque no puede asumir que ya no siente lo mismo, o porque siempre estuvo emocionalmente roto, y tú solo fuiste el espejo donde eso se le hizo evidente. Pero hoy quiero que entiendas algo que duele aceptar, pero libera cuando por fin entra en tu conciencia. En la gente no se va por lo que eres. La gente se va por lo que no puede sostener dentro de sí misma. Esa persona no te dejó por falta de valor en ti, sino por falta de valentía en ella. Muchas veces, quienes se van sin explicaciones no son cobardes por maldad, sino por incapacidad. No saben cerrar porque nunca aprendieron a enfrentar. No saben despedirse porque nunca se enfrentan a sí mismos. Anne, y tú te quedaste con el peso de interpretar silencios que nunca fueron tuyos, cargando preguntas que nunca te correspondían, intentando darle sentido a una ruptura que no nació de ti. Pero aquí viene una verdad incómoda y hermosa a la vez. Nadie que te abandona sin explicaciones está emocionalmente preparado para sostener el valor que tú tienes. Lo que duele no es la ausencia, es haberte hecho creer que el problema eras tú, sin embargo. Aunque hoy te cueste verlo, aunque todavía revises conversaciones buscando la pista, aunque todavía duela el final abrupto. Este capítulo no es un cierre, es uno que tú no pediste pero que te está empujando al lugar que realmente te pertenece, porque las personas que se van así, vuelven, tarde o temprano, a veces pidiendo perdón, a veces buscando una segunda oportunidad, y a veces solo para confirmar que no supieron valorar a quien ya no está disponible para sufrir otra vez. Pero, antes de llegar a eso, antes de hablar de si volverán, si te extrañarán, si intentarán recuperarte, necesitas entender algo fundamental. A lo que pasó no define tu valor, define su capacidad emocional. Y esa capacidad nunca estuvo a tu altura. Este es el punto de partida. Aquí empieza tu reconstrucción. Aquí empieza tu nueva historia, donde tú por fin te vuelves protagonista, Anne, después de una ruptura abrupta. Hay un momento que casi nadie cuenta, pero todos viven en silencio. En ese instante en el que te das cuenta de que la otra persona no solo se fue, se llevó una parte de ti que ahora parece no saber regresar. Anne es ese vacío extraño, que no es exactamente tristeza, ni enojo, ni miedo. Es una mezcla de todo. Una sensación de estar fuera de tu propia vida, como si la rutina siguiera corriendo, pero tú te hubieras quedado atrapado en un punto del tiempo que no avanza, y lo peor es que, desde afuera, todos te dicen lo mismo. Pasa la página, ya vendrá alguien mejor. Si se fue, es porque no era para ti. Pero por dentro, tú sabes que no es tan simple. Porque cuando una relación termina sin explicación, lo que queda no es solo dolor, queda confusión, queda culpa, queda la sensación de haber sido descartado, sin derecho a réplica, ni empiezas a preguntarte cosas que jamás deberías preguntarte,
¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Para que al menos intentara quedarse. Pero, escúchame bien, ese vacío no nació por tu falta, nació por la forma injusta en la que te trataron. A nadie merece quedarse con preguntas que no le corresponden. Nadie merece que lo dejen en suspenso emocional. Nadie merece sentirse responsable por las heridas que otro nunca quiso enfrentar. Ese hueco que sientes no es por la pérdida de la persona, sino por la ruptura de la narrativa. No perdiste al amor, perdiste la historia que estabas construyendo en tu mente, las expectativas, los planes, las conversaciones que nunca llegaron a existir. Y ese vacío, aunque hoy te duela, no es una señal de debilidad, es una señal de que fuiste real, de que amaste de verdad, de que entregaste una parte tuya que no cualquiera tiene la capacidad emocional de recibir ante. Pero aquí viene algo importante, algo que empieza a mover tu perspectiva. No todo vacío está para llenarse con alguien. Algunos vacíos solo existen para revelarte cuánto has crecido. Porque cuando alguien se va sin explicaciones, te obliga sin quererlo a regresar a ti, a atender esa voz interna que habías callado por priorizar a la relación, a reconstruirte no desde el amor romántico, sino desde la dignidad. Ese vacío es un espacio, y ese espacio es el lugar donde ahora vas a reconstruir tu valor. Porque aquí está la verdad que duele, pero libera, no te quedaste vacío, te dejaron espacio, y ese espacio ahora es tuyo. Han espacio para sanar, para entenderte, para volver a amarte a ti primero, para darte lo que nunca recibiste de quien se fue. Y aunque hoy no lo creas, ese vacío se convertirá pronto en claridad, una claridad que, cuando Lig, no solo va a cerrar esta herida, va a cambiar completamente la forma en la que ves el amor y la forma en la que ves a la persona que te dejó. Porque cuando entiendas esta claridad, comprenderás algo que transformará todo. Quien se fue, sin explicaciones, es quien más tarde te va a buscar, pero no para volver contigo, sino porque por fin entenderá lo que perdió y tú ya no serás la misma persona que esperaba respuestas. Hay una pregunta que todos se hacen en silencio después de una ruptura injusta, abrupta o sin explicación. ¿Por qué me duele tanto a alguien que en el fondo no supo quererme bien? Y aunque parezca absurdo, la respuesta es profundamente humana. Te duele porque no estás llorando a la persona, estás llorando la versión de ti que construiste mientras estabas con ella, el reflejo que creías ver en sus ojos, la ilusión de futuro que tejiste en tu mente, las promesas implícitas, los gestos, los planes que se fueron acumulando. Todo eso formó un lazo emocional más fuerte que la propia realidad. Cuando la relación se rompe sin explicación, lo que duele no es la persona, duele el impacto emocional en tu identidad. Te preguntas, ¿cómo alguien que decía quererme puede desaparecer así? ¿Cómo puede ser tan fácil soltarme? Como no tuve ni siquiera derecho a un cierre. Sí, yo di tonto. Lo que duele es la injusticia, la falta de respeto emocional. La sensación de haber sido borrado de una vida donde tú sí dejaste huella. Pero hoy quiero decirte algo, que tal vez no has escuchado suficiente. Tú no eras difícil de amar. Ellos eran incapaces de amar a alguien que los enfrentaba con su propia inmadurez. Porque a veces amar bien implica sincerarse. Y no todos pueden hacerlo. Implica tener conversaciones incómodas. Y no todos se atreven. Implica darse cuenta de los propios errores. Y muchos prefieren huir antes que mirarse al espejo. Por eso la gente se va. No porque tú valgas menos, sino porque tú les mostrabas, sin quererlo, todo aquello que ellos no sabían manejar. La verdadera pregunta no es por qué te duele tanto. La pregunta es, ¿cómo no te iba a doler si tú sí estuviste presente? Si entregaste, si intentaste, si construiste desde la verdad. El dolor
no demuestra debilidad, demuestra profundidad, y la profundidad es algo que muy pocos saben sostener. Pero ahora viene un giro importante en tu proceso emocional. El dolor no se queda para siempre, solo se queda el aprendizaje. Ese dolor que hoy sientes es el mismo que está transformándote. Es el que te está enseñando a poner límites, a ver señales que antes ignorabas, a entender que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado, a reconocer que tu amor no tiene que mendigarse para ser valorado ahí. Lo más importante, ese dolor está revelando algo que antes no querías aceptar. No perdiste a alguien valioso, perdiste a alguien que no podía acompañarte al nivel emocional que tú mereces. Ese es el verdadero duelo. Aceptar que la conexión que imaginaste, solo la imaginaste tú. Pero no te preocupes, no te castigues por haber amado, no te juzgues por haber visto potencial donde no lo había, no te culpes por haber creído en alguien que no supo sostenerte. ¿Sabes por qué? Porque esa capacidad de amar, de entregar, de sentir, es justamente lo que te va a llevar a algo mejor muy pronto. Algo sucederá, y será el inicio de una verdad que cambiará toda tu percepción. El mismo dolor que hoy te rompe será el que mañana te haga imposible de reemplazar. Y ahí es donde empieza la parte más inesperada de la historia Now. Hay un punto en todo este proceso, un punto silencioso, casi imperceptible, donde algo dentro de ti empieza a cambiar. No es de un día para otro, no sucede con una frase motivadora, ni con un consejo de un amigo, ni con un video que viste en redes. Suele ocurrir en el momento menos esperado. Es ese instante donde, sin saber cómo, te das cuenta de que algo empieza a moverse internamente. ¿Que sigues pensando en esa persona? Sí, pero ya no de la misma manera. Ya no desde la herida abierta, sino desde cierta distancia emocional que antes era imposible. Ese es el inicio del despertar. Es cuando comienzas a reconocer que, aunque te dolió, aunque te rompió, aunque te dejó lleno de preguntas, sigues aquí, respirando, avanzando, reconstruyéndote, sin darte cuenta. El despertar no es un grito, no es un golpe de energía repentina, es una intuición, una pequeña luz que se enciende en un rincón de tu alma, diciendo, tal vez no merecía tanto de mí, tal vez no era amor, tal vez no fue un final injusto, fue un rescate disfrazado. Este despertar se manifiesta en pequeñas cosas. El día que ya no revisas su última conexión, el día que tu canción favorita deja de doler, el día que pasas por un sitio donde estuvieron juntos y no se te rompe el pecho, el día que te ríes con alguien nuevo y no sientes culpa, el día que miras tus fotos y te reconoces tú antes de ellos, tú durante ellos, tú después de ellos. Entiendes algo profundo. No perdiste a tu persona, perdiste a tu distracción, y ahora estás recuperando tu esencia, porque muchas veces, sin darnos cuenta, en una relación, entregamos demasiado. Damos atención, tiempo, energía, emoción, hasta el punto en que nos difuminamos dentro del vínculo. Y cuando la otra persona se va sin explicación, tú no solo pierdes a alguien, pierdes la versión tuya que construiste alrededor de ellos. Por eso el duelo es tan intenso, porque estás aprendiendo a reencontrarte. El despertar también trae consigo una verdad que no te gusta, pero que te libera. Tú llevabas tiempo sintiendo que algo no estaba bien. Simplemente no querías aceptarlo, porque tú sí apostabas por la relación. Tú sí estabas listo para luchar, hablar, reconstruir, intentar. Ellos no han. Y ahora, con distancia, empiezas a ver las señales. Su falta de comunicación, sus silencios que te dejaban lleno de duda, sus cambios repentinos,
su falta de responsabilidad afectiva, su manera de quererte a ratos, sus evasiones, sus excusas, su incapacidad emocional de repente, todo encaja. Tu mente lo había entendido desde hace tiempo, pero tu corazón necesitaba llegar a este punto. Y al llegar, algo cambia definitivamente. Empiezas a soltar. No porque ya no duela, sino porque empiezas a ver que tu vida no puede detenerse donde alguien más decidió escapar y allí, justo en ese despertar emocional, ocurre el giro que nadie te cuenta. Cuando tú empiezas a soltarlos, ellos empiezan a sentir tu ausencia, porque la energía cambia, porque ya no estás disponible, porque ya no vibras desde la necesidad, sino desde una calma nueva, porque tu enfoque empieza a volverse hacia ti. Y créeme eso, tarde o temprano, lo siente quien te perdió. En el despertar es el principio del fin del dolor y el inicio de tu poder personal. Hay un fenómeno emocional del que casi nadie habla, pero que es universal, el efecto espejo del desapego. Cuando tú estás roto, confundido, esperando, buscando respuestas, la otra persona no siente nada, no porque no tenga emociones, sino porque aún se está beneficiando de tu energía. Aunque ya no estés juntos, ellos sienten que sigues ahí pensando, recordando, revisando, esperando, idealizando, sosteniendo emocionalmente un vínculo que ya no existe. Y mientras tú sigues conectado, ellos siguen tranquilos. Pero el universo emocional tiene una ley que nunca falla. A la ausencia solo se siente cuando la energía deja de fluir y la tuya está dejando de fluir cuando empiezas a despertar. Como vimos en la parte anterior, algo cambia en ti. Ya no respondes con la misma rapidez. Ya no revisas cada señal ocultando la esperanza. Ya no te rompes con cada recuerdo. Ya no buscas interpretaciones de lo que pasó. Ya no estás emocionalmente disponible para sostener su versión idealizada de ti. Y créeme, aunque no te escriban, aunque no te llamen, aunque no digan nada, lo sienten, porque la conexión emocional no termina con un «ya no quiero estar contigo». Hay hilos invisibles que siguen unidos durante un tiempo. Y esos hilos, en el momento en que tú decides soltarlos, empiezan a tirar del otro lado. Ese es el inicio del famoso retorno energético Y aquí viene la parte más interesante, la que pocas personas entienden. El que más sufre después de una ruptura no es quien queda herido. Tú entras en un duelo inmediato, intenso, real. Ellos se distraen, se entretienen, se refugian en cualquier cosa para no sentir. Pero aplazar el dolor solo lo retrasa. Y cuando tú comienzas a sanar, cuando tu mirada cambia, cuando tu energía vuelve a ti, la otra persona recibe el golpe emocional que había postergado. Es ahí cuando empieza el conflicto interno en ellos. ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué ya no siento su energía? ¿Por qué ya no parece afectarle lo que pasó? ¿Por qué no está donde lo dejé? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? ¿Me habrá olvidado? Si a la mente empieza a correr, y cuanto más avances tú, más retroceden ellos. Ese es el momento donde suele aparecer el famoso «Hola, ¿cómo estás?». Ese mensaje frío, casual, vacío, que en realidad esconde un terremoto emocional detrás. Ese intento tímido de confirmar si sigues disponible, si sigues pensando en ellos, si aún tienen un lugar en tu corazón. Pero lo más poderoso no es que escriban. Lo más poderoso es cuando no escriben, pero cuando miran tus fotos en silencio, cuando entran a tu perfil sin dar me gusta, cuando abren el chat y no envían nada, cuando preguntan por ti sin que tú te enteres, cuando recuerdan cosas tuyas en los momentos más inesperados. Ahí entienden una verdad brutal.
Antedieron por sentado, y ahora te dan por perdido en ese pensamiento. Ese miedo a haber perdido para siempre algo valioso es lo que empieza a erosionar su estabilidad emocional, porque así funciona el desapego. Tu sana. Tú evolucionas, tú sigues adelante, y ellos, tarde o temprano, comienzan a sentir el vacío que dejaron allí. Ese vacío es mucho más profundo que el que tú sentiste, porque tú lo viviste desde el principio. Ellos lo viven cuando ya no pueden volver atrás. Hay un punto, un momento exacto, casi matemático, en el que la persona que te dejó, que se fue sin explicaciones que te ignoro, que te soltó sin pensarlo 2 veces, empieza a extrañarte. Y no es cuando te ven con alguien más, no es cuando subes una foto feliz, no es cuando te vuelves más atractivo físicamente, ni siquiera es cuando ellos sienten culpa. El verdadero instante en el que empiezan a extrañarte es cuando se dan cuenta de que ya no tienen acceso a tu energía, porque puede que hayan dejado de hablarte, pero nunca dejaron de sentirse dueños de tu atención. En el fondo, creían que podían marcharse y que tú seguirías ahí, disponible emocionalmente, girando alrededor de su recuerdo, pero llega un momento, y siempre llega, en el que esa persona nota algo distinto en tu presencia interna. Empieza a desaparecer de su mundo. No se explica cómo, pero lo senté. Ese es el primer golpe. Ya no sienten que eres suyo emocionalmente. El segundo golpe llega sin avisarse. Dan cuenta de que ya no saben cómo eres ahora. ¿Cómo estás? ¿En qué piensas? ¿Con quién hablas? ¿Qué te hace reír? ¿A quién le cuentas tus cosas? ¿Quién te sostiene ahora? Y esa incertidumbre es como una herida que se abre lentamente, porque antes, aunque no estuvieran contigo, sabían quién eras y cómo funcionabas emocionalmente. Tenían acceso total a tu mundo, aunque ya no compartieran nada contigo. Pero ahora no. Ahora sienten que están perdiendo información, contacto, intuición, y empiezan a darse cuenta de que están perdiéndote de verdad. El tercer golpe es devastador. Empiezan a recordar momentos que tú ya superaste, porque tú procesaste el dolor. Desde el principio, ellos lo evitaban. Pero el dolor, el emocional real, siempre llega tarde a quien huye de repente. Vuelven escenas que no pediste en un mensaje tuyo, que ellos ignoraron. Una mirada tuya que no valoraron. Un gesto tuyo que ya no tienen. Una risa tuya que dejaron ir en recuerdos que para ti son cicatrices. Para ellos se convierten en nostalgia. Esa nostalgia trae consigo la pregunta más incómoda que pueden sentir. ¿Y si dejé ir a la persona que realmente valía la pena? Ese pensamiento se queda ahí, doliendo. Empieza como un susurro, pero se convierte en una tormenta interna, porque tú ya no estás. Tú, lamas. Tú ya no vas. Tú ya no respondes igual. Tú ya no vibras con ellos, y eso los confronta con una realidad brutal. No te reemplazaron. Y no podrán, porque no extrañan solamente a la persona, a tu cuerpo, a tu presencia. Extrañan tu alma, tu forma de amar, tu forma de sostener, tu sensibilidad, tu paz, tu profundidad, tu capacidad de comprenderlos cuando ni ellos entendían. Extrañan la manera en que tú estabas, sin pedir nada a cambio. Ese es el punto exacto en que te empiezan a extrañar, cuando descubren que lo que tú dabas no lo encuentran en nadie más, cuando sienten que ya no tienen acceso a la versión de ti que los amó con tanta fuerza, cuando el silencio que dejaron se convierte en un eco que no pueden apagar. Y lo más impactante es esto: empiezan a extrañarte justo cuando tú empiezas a dejar de necesitarlos. Ese es el momento en el que la energía se invierte, donde tú subes y ellos
bajan. Liga un momento, y siempre llega, en el que la vida te pone frente a la escena que nunca imaginaste, esa persona que te dejó, que se fue sin explicaciones, que te soltó sin pensarlo que te rompió. Vuelven a veces, vuelve con un mensaje tímido, a veces con un «Hola, ¿cómo has estado?», a veces con una excusa absurda, una pregunta innecesaria, un recuerdo repentino. A veces vuelve con nostalgia, a veces con culpa, a veces con una urgencia emocional, disfrazada de serenidad, pero vuelven porque ahora eres tú quien tiene lo que ellos no pueden recuperar. Pasan claridad, evolución, amor y una versión renovada de ti que no está dispuesta a repetir viejos patrones. Entonces, aparece la pregunta inevitable: ¿qué hago cuando vuelve quien me dejó? ¿Qué hago cuando por fin me extraña? Pero yo ya no soy la misma persona. Lo primero es entender una verdad profunda. No vuelve porque cambió, vuelve porque tú cambiaste. Vuelve porque ahora eres inaccesible, vuelve porque siente el vacío que dejó. Vuelve porque el contraste entre tu esencia y la falta de valor de otras personas lo golpea de frente. Vuelve porque entendió demasiado tarde lo que significabas. Vuelve porque contigo tenía hogar, y después de ti solo tuvo pausas. Pero aquí está lo más importante: no estás obligado a abrir la puerta, no estás obligado a escuchar, no estás obligado a sanar lo que tú no rompiste. Tú ya recorriste el camino duro, tú ya enfrentaste lo que ellos evitaron. Tú ya lloraste lo que ellos ignoraron. Tú ya viviste tu duelo. Tú ya reconstruiste tu vida. Y ahora, cuando por fin estás fuerte, cuando ya no te tiembla la voz, cuando ya no mendigas amor, cuando ya no buscas explicaciones, ellos regresan buscando una versión de ti que ya no existe. Porque el amor, cuando madura, no busca vengarse, busca paz. Y desde esa paz entiendes algo que cambia tu perspectiva para siempre. A veces, el cierre no llega de ellos, llega de ti. El cierre es cuando lees su mensaje y ya no te altera el corazón. El cierre es cuando te hablan y no sientes urgencia. El cierre es cuando los ves. Why, you know, duel. El cierre es cuando escuchas su voz y te reconoces más a ti que a ellos. El cierre es cuando decides desde tu dignidad, no desde tu herida. ¿Y qué hacer entonces? Te lo diré claramente: si ya sanaste, elige desde tu valor, no desde tu pasado. Si vuelven por culpa, no los recibas. Si vuelven por soledad, no les abras espacio. Si vuelven sin haber cambiado, obsérvalos. No regreses. Si vuelven porque te extrañan, pero no porque te respetan, mantén tu distancia. Solo una razón justifica volver a abrir la puerta, aunque el retorno no sea emocional, sino consciente. Que no vuelvan porque te perdieron, sino porque por fin te reconocen. Que no vuelvan por necesidad, sino por evolución real. Why, Owen Ozzy, tú decides, porque esta es la verdadera liberación. No es cuando dejan de importarte, es cuando su retorno deja de controlarte. Cuando por fin entiendes que puedes querer sin perderte, que puedes recordar sin quedarte, que puedes valorar sin repetir, que puedes perdonar sin volver, ahí descubres tu mayor poder. La libertad emocional. No eres la persona rota que dejaron atrás, eres la persona que renació del dolor. Eres la versión que ellos jamás imaginaron que serías. Eres el cierre que nadie te dio. Eres tu propio inicio. Y ahora, con la frente en alto, puedes decir algo que antes te quemaba por dentro. No me perdiste cuando te fuiste. Me perdiste cuando dejé de esperarte. Ese es tu final. Ese es tu renacimiento. Esa es tu historia ahora.